Buenos días, profesor. Mi nombre es Mayra Barrios y para dar inicio a la exposición de nuestro trabajo, nosotros nos enfocaremos en la evaluación de gestión de exportación, en este caso de la empresa escogida Camposol, tomando como producto de estudio el arándano fresco. Primero es clave entender el modelo de negocio de esta empresa. Camposol no opera como una agroexportadora común que depende de intermediarios. Su estrategia se basa netamente en una integración vertical total. ¿Qué es lo que quiere decir? Esto significa que controlan de manera directa toda la cadena, desde sus propios laboratorios genéticos, incluyendo los campos de cultivo, hasta sus oficinas comerciales en el extranjero, llamada Camposol Fresh, los que les permiten negociar cara a cara con grandes supermercados como Walmart o Costco. Elegimos este escenario por su justificación técnica. El arándano, al ser un fruto altamente perecedero que exige mantener una cadena de frío estrictamente a 0 grados durante sus viajes marítimos que pueden durar entre 15 a 40 días aproximadamente, requiriendo tecnologías avanzadas de atmósfera. Ahora, el punto 2 viene a ser el diagnóstico de la situación actual de la empresa, con enfoque a la exportación de productos. Ahora bien, una cosa es cómo está estructurada estratégicamente la empresa, pero otra muy distinta es su diagnóstico operativo actual. Al analizar día a día el flujo de exportación, se ha identificado tres fases críticas donde se puede jugar la calidad del producto. La primera fase es las operaciones de origen y choque térmico. ¿Qué quiere decir? Tras la cosecha manual que se realiza con cuidado para no dañar la cera natural que protege al arándano, la fruta va a tener que pasar por un choque térmico en menos de 2 horas. Ahora, este proceso se va a realizar en túneles de aire forzado para bajar la temperatura del campo a casi 0 grados. Ahora, el objetivo de este proceso es frenar de golpe la respiración celular y detener la maduración para que el arándano no llegue demasiado maduro al extranjero. La fase 2 es la logística internacional y el tránsito marítimo. Como los viajes en barco hacia los mercados europeos o de Asia son sumamente largos, la operación va a depender de contenedores con estado de atmósfera controlada. Ahora, estos equipos lo que van a hacer es reducir el oxígeno para que la fruta pueda hibernar en el camino. Además que en alta mar se ejecuta una forma obligatoria de tratamiento en frío. Es un requisito legal fitosanitario para que, o sea, lo que va a hacer es eliminar la larva o plaga sin usar químicos, asegurando que la aduana de destino no rechace el contenedor. Y la fase 3 viene a ser la distribución en el destino mediante la filial propia. ¿Qué quiere decir? Al llegar a puerto, la oficina comercial Camposol Fresh va a tomar el control absoluto. Ellos van a abrir el contenedor, van a descargar los sensores de temperatura para que puedan verificar que durante todo el recorrido no rompió la cadena de frío y mediante un sistema rápido van a distribuir la fruta directamente en los almacenes de los supermercados y en pocas horas garantizando un producto con mayor. Finalmente, profesor, vamos a pasar a la identificación del problema principal desde una perspectiva de logística internacional. Y en este caso vamos a utilizar una secuencia de 3 pasos. Primero va a ser la realización de FODA del proceso. En esta parte se va a cruzar las amenazas del entorno con las debilidades de la empresa. Segundo, se va a estructurar el problema central. En esta parte vamos a conectar tres factores claves. Primero viene a ser el debilitamiento de la fruta en el campo por el fenómeno del niño. Segundo, la dependencia crítica de la cadena de frío en el transporte marítimo y la falta de un transporte alternativo rápido por depender 100% de los barcos en el plan B. Y por ende el problema principal viene a ser el alto riesgo de entregar arándanos blandos y sin valor comercial en el extranjero debido al debilitamiento de la fruta
En el campo, por el fenómeno del niño, la dependencia crítica de la cadena de frío en el transporte marítimo y la falta de un transporte rápido ante los retrasos de los barcos. Y por último viene a ser la realización del diagrama de Chicago. Una vez ya con el problema ya definido, se va a aplicar esta herramienta para desglosar sus causas raíces bajo un enfoque de las 6M y así posteriormente diseñar sus futuras soluciones. Ya. Buenas tardes, compañeras y profesor. A mí me tocó desarrollar el punto número 4, que es finanzas internacionales y financiamiento, y el punto 5, que es evaluaciones de riesgos y factibilidad económica del campo Sol. La información que vamos a presentar fue obtenida de los estados financieros consolidados del 2024 de Camposol, publicada dentro de su página web. Antes de poder empezar y hablar de las fuentes de financiamiento, va a ser importante poder mencionar que Camposol mantiene una sólida posición financiera. Es decir, durante el año 2024 registró ingresos superiores a 550 millones de dólares, lo que demuestra una capacidad para poder sostener sus operaciones internacionales, invertir en tecnología y financiar proyectos de crecimiento. Dentro del financiamiento nacional, Camposol lo que utiliza son diferentes mecanismos para poder cubrir sus necesidades de capital de trabajo. La primera fuente es la banca comercial. A través de entidades como BBVA, Scotiabank e Interbank, estos créditos permiten poder financiar campañas agrícolas, compra de fertilizantes, sistema de riesgos, infraestructura y expansión de cultivos. Desde una perspectiva financiera, estos préstamos son importantes porque ayudan a mantener liquidez en el negocio durante el ciclo de productividad, considerando que esta empresa debe invertir varios meses antes de recibir ingresos por exportación. La segunda fuente es Cofide, que promueve proyectos de inversión enfocados en innovación y sostenibilidad. Su importancia radica en que facilita financiamientos de largo plazo para proyectos estratégicos que mejoran la competitividad de la empresa en mercados internacionales. Otra herramienta clave y utilizada para diferentes empresas es el factoring internacional. Técnicamente consiste en la venta de cuentas por cobrar a una entidad financiera para poder obtener liquidez inmediata, como por ejemplo, si Camposol exporta arándanos por $100,000 y el comprador pagara de aquí dentro de 60 o 90 días, la empresa puede ceder. Esa factura lo emite una entidad financiera y recibir gran parte de ese dinero de forma inmediata reduce el riesgo de cobranza y mejora el flujo de la caja operativa. Finalmente, Camposol puede acceder al mercado de capitales mediante la emisión de bonos corporativos u otros instrumentos financieros. Este tipo de financiamiento permite poder diversificar las fuentes de recursos y disminuir la dependencia del crédito bancario tradicional. Ya, ahora pasaré al punto 5 relacionado con la evaluación de riesgos para las operaciones de exportación y la factibilidad económica de Camposol. Debido a que Camposol exporta sus productos a más de 40 países, está expuesta a diversos riesgos que pueden afectar sus operaciones, como costos y rentabilidad. Por ello, la empresa cuenta con un sistema de gestión integral de riesgos que le permite poder identificar, evaluar y controlar posibles amenazas antes de que impacten en el negocio. Dentro del riesgo cambiario, el primer riesgo es el cambiario, ya que esto ocurre porque la mayor parte de las ventas de Camposol se realizan en dólares, mientras que muchos de sus costos operativos como salarios, servicios e insumos se pagan en soles, moneda nacional. Por ejemplo, si el dólar disminuye de valor frente al sol, la empresa recibiría menos ingresos al momento de convertir sus ventas, reduciendo así las márgenes de ganancia. Para evitar este impacto, Camposol realiza una adecuada planificación financiera y monitorea constantemente el mercado cambiario. También está el riesgo climático y ambiental. Otro riesgo importante es el ambiental, ya que la producción agrícola depende directamente de las condiciones del clima, por lo que fenómenos como sequías, lluvias intensas o el fenómeno del Niño puede afectar tanto la cantidad como la calidad de los cultivos.
Por ejemplo, una sequía podría reducir la disponibilidad de agua para el cultivo de arándanos, disminuyendo la producción y aumentando los costos. Para poder mitigar este riesgo, lo que utiliza Camposol es un sistema de riesgos tecnificado, monitoreo climático y programas de uso eficiente del agua. Luego está el riesgo logístico, que está relacionado con el transporte y la distribución internacional de los productos. Como los arándanos son productos perecibles, es fundamental poder mantener la cadena de frío durante todo el proceso de exportación. Si ocurre una congestión portuaria o una falla en un contenedor refrigerado, la fruta podría perder la calidad antes de llegar al mercado de destino, generando pérdidas económicas y posibles reclamos de los clientes. Para reducir este riesgo, se trabaja con operadores logísticos especializados y se desarrolla un plan de contingencia para poder responder rápidamente ante cualquier interrupción. El riesgo comercial también existe debido a la alta competencia internacional y a los constantes cambios que las exigencias de los mercados. Compite como productos de países como Chile, México, Colombia, Marruecos y Sudáfrica. Además, debe de cumplir permanentemente con nuevas regulaciones sanitarias y requisitos fitosanitarios. Por ejemplo, si en Estados Unidos o Europa establecen estándares más exigentes para el ingreso de productos agrícolas, la empresa debe adaptarse rápidamente para poder mantener el acceso a esos mercados. Finalmente, encontramos el riesgo financiero relacionado con la liquidez, las tasas de interés y el posible incumplimiento de pago por parte de alguno de los clientes. Si un comprador internacional no cumple con el pago acordado o si aumenta las tasas de intereses de los préstamos, la empresa podría enfrentar mayores costos financieros o dificultades para poder financiar nuevas operaciones. Para poder gestionar este riesgo, se debe diversificar sus fuentes de financiamiento, mantiene una adecuada administración de su flujo de caja y se realiza un monitoreo constante de la situación financiera. A pesar de todos estos riesgos, la factibilidad económica de Camposol es alta. Esto se debe a que cuenta con una sólida posición financiera, experiencia en exportaciones, presencia internacional y una adecuada gestión de riesgos. Además, sus ingresos son superiores a 550 millones de dólares, lo cual refleja una capacidad para poder sostener sus operaciones internacionales y continuar ejecutando proyectos de crecimiento. Aunque Camposol enfrenta riesgos cambiarios, climáticos, logísticos, comerciales y financieros, cuenta con una estrategia de control, lo cual le permite poder reducir este impacto gracias a su fortaleza financiera y experiencia exportadora. La empresa puede mantener una alta factibilidad económica y una posición competitiva en el mercado internacional. Mm. Bueno, ahora voy a explicar la factibilidad económica de Camposol para realizar negocios internacionales. Bueno, después de analizar la empresa, llegamos a la conclusión de que Camposol presenta una factibilidad económica para establecer relaciones comerciales con clientes del extranjero. ¿A qué se debe todo esto? En primer lugar, porque la empresa trabaja con un modelo de integración vertical. Esto significa que controla prácticamente toda la cadena de producción, desde el cultivo de los arándanos, el procesamiento y el empaque, hasta la exportación y comercialización internacional. Al tener ese control, reduce costos, mejora la eficiencia y mantiene una mejor calidad del producto. Otro aspecto importante es que no depende de un solo mercado. Camposol exporta a Norteamérica, Europa y Asia, lo que permite diversificar sus ingresos. Si un mercado disminuye su demanda, la empresa puede seguir vendiendo en otros destinos, ¿no? Además, cuenta con certificaciones internacionales que garantizan que sus productos cumplen con los estándares de calidad e inocuidad exigidos por los principales compradores del mundo. También mantiene relaciones comerciales con grandes cadenas y supermercados internacionales, lo que brinda estabilidad y confianza en sus ventas. Sin embargo, también existen algunos riesgos, ¿no? Entre ellos están el incremento de los costos logísticos, la congestión de los puertos y los efectos del cambio climático, especialmente porque el arándano necesita mantener la cadena de frío durante todo el transporte. A pesar de estos riesgos, Camposol cuenta con experiencia, infraestructura y una buena planificación logística que le permiten reducir estos impactos.
Ahora explicaré el concepto de capital de trabajo y cómo se aplica en Camposol. El capital de trabajo es el dinero que utiliza una empresa para financiar sus actividades diarias. En el caso de Camposol, este capital permite cubrir todos los gastos desde que se produce el arándano hasta que finalmente se recibe el pago del cliente del extranjero. Por ejemplo, este dinero se utiliza para comprar insumos, pagar la mano de obra durante la cosecha, realizar el proceso de empaque, mantener la cadena de frío, transportar la mercancía al puerto y cubrir los gastos de exportación. Como las ventas internacionales normalmente se cobran semanas o meses después del embarque, la empresa necesita contar con financiamiento para seguir operando mientras esperas el pago, ¿no? Para ello utiliza diferentes herramientas financieras. La primera son los créditos de preembarque, que sirven para financiar la producción antes de enviar la mercancía al extranjero. La segunda son los créditos de post-embarque, que permiten obtener liquidez después de que la carga ya fue enviada mientras se espera el pago del comprador. Además, Camposur utiliza el factoring internacional, que consiste en vender las facturas de exportación a una entidad financiera para recibir el dinero de forma anticipada y mejorar el flujo de caja. Otra herramienta importante son las cartas de crédito, que ofrecen una garantía de pago por parte del banco al comprador, reduciendo el riesgo del incumplimiento. Finalmente, también puede utilizar seguros de crédito para protegerse en caso de que el cliente extranjero no pague. En conclusión, una buena administración de capital de trabajo permite que Camposol mantenga la continuidad de sus operaciones, tenga liquidez durante todo el proceso de exportación y siga siendo competitiva en los mercados internacionales. Primero, el preembarque es toda la preparación que se realiza antes de que la fruta salga del Perú. Camposol exporta productos como arándanos, paltas, mangos, por lo que es muy importante conservar su calidad. La fruta llega a la planta donde se lava, se clasifica según su tamaño y calidad, y luego pasa por un enfriamiento para mantener su frescura. Después, SENASA realiza una inspección sanitaria y emite el certificado fitosanitario que permite exportar la fruta. Luego las cajas se colocan sobre pallets con códigos de identificación y sensores de temperatura. Finalmente, toda la carga se guarda en contenedores refrigerados llamados reefers, que mantienen la temperatura adecuada durante el transporte hacia el aeropuerto. En el post-embarque comienza cuando el barco ya salió del puerto. En esta etapa, Camposol realiza los trámites con la aduana y obtiene documentos importantes como el Bill of Lading. Durante el viaje, la empresa monitorea la ubicación del barco y la temperatura de los contenedores para asegurar que la fruta llegue en buen estado. Cuando llega al país de destino, pasa por las inspecciones, se distribuye a los clientes y finalmente se recibe el pago de la venta. En cuanto al financiamiento, exportar requiere una gran inversión antes de recibir el dinero de los clientes. Por eso, Camposol utiliza herramientas como el Factoring International, que le permite obtener dinero adelantando el cobro de sus facturas. También utiliza las cartas de crédito, donde un banco garantiza el pago, y los créditos de preembarque, que ayuda a financiar la cosecha, el empaque y el transporte. Además, para proyectos de crecimiento, obtiene préstamos de largo plazo y utiliza contratos forward y swaps para protegerse de las variaciones del tipo de cambio. El éxito de Camposol no solo se debe a la calidad de sus productos, ¿no?, sino que también a una buena organización logística y un adecuado sistema de financiamiento que le permite exportar de forma segura y eficiente.